Bueno, entonces voy a pasarme la presentación para comenzar a explicar lo del contenido y cualquier duda que usted tenga o comentario me la hace saber a través del chat que tenemos acá, que usted puede escribir, o como les decía, enciende su micrófono y me hace la pregunta directamente. Permítame que voy a pasar la presentación. Vale, aquí tenemos la presentación con el título de la doble articulación del lenguaje. Todos la logran ver, me dijeron, ¿verdad? Vale, aquí tenemos la definición que tenemos a continuación. Hace referencia a que es un enunciado que se puede dividir en mínimas unidades con significado y estas últimas a su vez se pueden dividir en mínimas unidades sin significado. Por ejemplo, para que le vaya quedando claro a partir de ahorita. Si yo tengo la palabra hola, o sea, todos sabemos que la palabra hola la utilizamos para poder iniciar una conversación con una persona, ¿verdad? O digamos que usted va en el bus, si va aburrido, o usted va a pasar consulta y a la par está alguien más esperando, usted le dice hola y ahí comienza a hablar para evitar aburrirse y con esa palabra usted inicia la conversación. Vaya, si yo me atengo con esa palabra hola a la definición que aparece acá que dice que es un enunciado, se puede dividir en dos mínimas unidades con significado y estas últimas a su vez se pueden dividir en mínimas unidades sin significado. Entonces aquí está la clave para poder entender la doble articulación. Si yo pongo como ejemplo, les digo la palabra hola, cuando yo pronuncio hola, esa es la primera articulación del lenguaje, porque yo di a entender un mensaje y la persona que me contestó o me contesta y me dice hola o me ignora, puede ser cualquiera de las dos cosas. Esa es la primera articulación. La segunda articulación se refiere a que yo desgloso la palabra hola y veo que tiene 4 letras. Tiene la H, la O, la L y la A. Cuando yo desgloso la palabra hola y me voy a cada una de las letras y comienzo a ver cuál es la pronunciación de cada una de ellas, ya estoy ante la segunda articulación. Por ejemplo, hola, la H, usted sabe que no tiene sonido, solamente grafía, entonces no la puedo pronunciar. Ahí tengo la palabra, la letra O, que sabe que se pronuncia O. Ya vamos a ver más adelante cómo se pronuncia cada una de las letras. La L y la letra A. Entonces, cuando me refiero ya a cada una de las letras que conforman la palabra original, entonces estoy ante la segunda articulación del lenguaje. Entonces, la primera sería la palabra completa, hola. La segunda articulación sería definir cada una de las letras que conforman la palabra hola. No sé si me di a entender con la explicación y con el ejemplo de la palabra hola o tienen alguna pregunta. ¿Se entiende la definición de por qué es doble articulación del lenguaje? ¿Me escriben ahí, por favor, para seguir avanzando con la presentación? ¿Se entiende? No, yo no lo he entendido, profe. Vaya. Vaya, me voy a pasar a... Permítame. Voy a dejar de compartir esta presentación para explicárselo mejor. E igual yo lo voy a ir explicando más adelante de acuerdo cuando llegue a la parte de la guía. Entonces, lo voy a dejar de compartir y voy a compartir una página de Word para explicárselo ahí. Tengo acá... Me avisan por favor si logran ver la página de Word. Me escribe si logra ver la página de Word. Sí, vaya. Te lo voy a explicar para que les quede claro y después voy a volver a compartir la presentación para que se lo vean. Les decía de que la primera articulación se refiere a la palabra como tal, entonces la voy a escribir ahorita. Pero voy a ver si la hago más grande para que le quede más claro. Acá. Tengo la palabra hola. Voy a hacer más grande. Vale, acá tengo la palabra hola. Esta pronunciación de la palabra hola, como usted la ve ahí, es la primera articulación del lenguaje referida a la palabra. Cuando yo digo hola, me estoy haciendo referencia al nomás pronunciar la palabra hola, está haciendo referencia a la primera articulación del lenguaje.
que es la pronunciación original que tiene cada una de las palabras de acuerdo a cómo yo la identifico de esta manera. Ya. Después, la segunda articulación se refiere a cuando yo desgloso cada una de las palabras, de las letras, perdón, de la palabra, y yo ya me dirijo más bien a cómo se pronuncia cada una de las letras. Y por ejemplo, aquí tengo la H. Esta es la letra H, pero como la H no tiene significado, entonces esa la voy a dejar igual, ¿verdad? Porque no tiene pronunciación. Sabemos que la H es muda, entonces esa no la puedo pronunciar. De ahí me voy a la siguiente. Voy a borrar la H para que salgan las demás. Y tengo la O. Voy a borrar estas. Y veo que la O, usted sabe que la pronuncia O, así. Después tengo la L. Ahí tenemos la letra L. Y tenemos la letra A. Entonces, esas cuatro letras, H, O, L, A, forman la palabra hola. Pero cada una de esas letras tiene su propia pronunciación individual. A esa propia pronunciación individual, yo le voy a denominar la segunda articulación del lenguaje. No sé si ya se logra entender con esta explicación y con este ejemplo. ¿Escribe ahí? Sí. ¿Sí o no? Escribe ahí, me confirma, por favor, en el chat o abre su micrófono. Sí, dicen. Vaya. La primera articulación es hola. Ahí usted puede leer claramente de la palabra, usted no se pierde. Usted sabe que está ante la primera articulación, que es la palabra hola, así como suena, hola. La segunda articulación es cuando yo voy diciendo, bueno, la H no se pronuncia, entonces la dejo así. La O tiene una pronunciación, la letra O como tal tiene una pronunciación individual. La L también y la A también, por lo tanto, esa es la segunda articulación. La pronunciación de cada una de las letras. Me dicen que sí, va. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a continuar con la presentación. Y ya se me perdió, aquí está. Y me confirma rápidamente ahí si ya logra volver de nuevo la presentación. Aquí me dice que ya se vuelve, ya se ve. Sí. Bueno, sí, dicen. Bueno, entonces voy a continuar porque ya les aclaré, ya entendieron la diferencia entre la primera y la segunda articulación. Entonces voy a continuar acá. Tenemos la primera articulación. Aquí tenemos un ejemplo como tal. La primera articulación es la división de un enunciado en sus mínimas partes con significado. Y tengo aquí una oración simple. Ayer llegué temprano al colegio. Esa es una oración y usted sabe que nos está comunicando que alguien llegó temprano a estudiar, en este caso, a un colegio. Entonces, la primera articulación se refiere, aquí me hacen la separación de cada una de las palabras, ¿verdad? Como digo yo ayer, como artículo llegué, como digo temprano, como digo al y como digo colegio. Entonces aquí tengo 5 palabras, perdón. Estas 5 palabras corresponden a la primera articulación, que es ayer llegué temprano al colegio. De ahí me paso a la segunda articulación, que es la división de cada monema, que monema es un sinónimo de palabra, de letra, perdón, para que no vaya teniendo ahí dudas de ¿y qué es un monema? Un monema es igual que una letra. En unidades sin significado. Acá tiene significado. Usted logra entender de las 4 letras que conforman la palabra ayer, a usted le dan un significado que se refiere a un día que ya pasó, que estamos un día después al cual yo me hago referencia, ayer. Llegué, usted entiende que se refiere al verbo de llegar a un lugar, de desplazarse de aquí hacia otro lugar. Entonces, tiene un significado, pero entonces la primera articulación es la que tiene como el significado en sí de lo que yo quiero expresar. En cambio, perdón, voy a pasar a la otra primera. En cambio, la segunda articulación se refiere a la división de cada uno de los monemas o letras en unidades sin significado. Entonces, aquí tengo yo separada cada una de las letras, ¿ves? Que conforman la oración que yo decía, que ayer llegué temprano al colegio. Entonces, cuando yo ya separo cada una de las letras en sí no tienen un significado pleno, porque usted sabe que esa es la letra. Cada una de las letras es la A, usted sabe qué letra es, la Y también sabe cuál es.
pero las letras por sí solas no tienen un significado completo. Usted puede ver la letra A ahí, pero no le transmite nada, porque necesita que se una con otras letras para poder tener un significado pleno. ¿Se comprende lo que estaba explicando? ¿Se comprende ahora mejor? Anayeli creo que era la que me... ¿O quién era la que me decía que no había entendido? ¿Se comprende ahora mejor la diferencia entre primera y segunda articulación? ¿Me escribe ahí? Vale, entonces voy a continuar. Ya tenemos claro. Esto es lo que me interesa que usted comprenda, porque con base a esto, usted va a poder realizar el ejercicio que aparece en la segunda guía, en el segundo tema, perdón, que es, que es un cuadro donde hay muchas palabras y usted tiene que desglosar. Esto es lo que me interesa que comprenda para que lo pueda hacer. Igual yo, al finalizar la presentación, voy a hacer las dos primeras palabras que aparecen ahí para que usted pueda hacer las demás y le cueste menos entenderlo. Para todos dicen que sí. Voy a pasar al siguiente. Vaya, aunque cada fonema no tiene significado por sí mismo, que es lo que yo estaba explicando, usted puede ver la letra A ahí, pero la letra A no le significa nada, solo sabe usted que es una letra. Entonces, para tener un significado, se tiene que unir a otras letras para que usted le transmita algo, por ejemplo. Entonces, aquí es lo que está aclarando, ¿verdad? Aunque cada fonema no tiene significado por sí mismo, sí logra que con solo uno de ellos se distinguen monemas entre sí. Y vemos aquí, por ejemplo, usted puede ver acá, con las tres palabras que aparecen acá, si usted analiza las palabras que están en negrito, son las mismas letras o los mismos monemas, los que aparecen acá, ya. Pero las letras que aparecen como en color fucsia o rosado fuerte, estas son letras diferentes, pero yo solo con cambiar una letra cambio el significado completo de la palabra. Y aquí tengo, por ejemplo, que la tercera letra de cada palabra, tengo la letra L, tengo la letra C y tengo la letra Z. Entonces yo al ver esto, ya puedo tener a la primera la palabra polo, de ahí la palabra poco, de ahí tengo la palabra pozo. ¿A qué hace referencia estos ejemplos? Hacen referencia que aunque si usted deja de ver las letras que están en negro y solo ve las letras que están en rosa o en fucsia, la L por sí sola no tiene significado, la C tampoco, ni la Z, pero como tienen otras palabras aunadas a ellas, entonces eso es lo que hace el significado. Y lo que el ejemplo quiere significar acá, o lo que le quiere explicar con este ejemplo es que aunque la letra L no significa nada por sí sola, cuando yo la uno con las otras tres, ya significa por. Y acá C, o sea, usted puede ver que como solo la L cambia el significado. Aquí la C cambia el significado de la palabra y la palabra Z cambia el significado de la palabra. Entonces, aunque por sí solas no tienen significados, cuando yo la uno a otras, que pueden ser las mismas palabras, las mismas letras con las que yo lo estoy uniendo, que es el ejemplo que aparece acá, ya unidas sí ya tienen un significado como tal. No sé si me di a entender con los ejemplos que aparecían anterior, con los tres ejemplos de polo, poco y pozo, sí. Vale. Entonces ahí sí podemos ver claramente lo importante que tiene cada una de las letras. O fonemas en este caso, como lo hacía la aclaración ahí. Entonces voy a continuar. Bueno, perdón que aquí me quedé en esto. La doble articulación de nuestra lengua es lo que la diferencia del sistema de comunicación de los animales. Por ejemplo, usted escucha ladrar a un perro o maullar a un gato, pero usted no logra entender lo que ellos le quieren decir. O sea, los perros entre ellos se van a entender, igual que los gatos entre ellos se van a entender, pero usted no logra entenderles el mensaje que le quieren transmitir debido a que ellos no tienen desarrollada la forma de articular. Entonces, como ellos no articulan, por eso es que usted solo escucha un ladrido o un maullido. En cambio, nosotros como personas sí tenemos esa facilidad, que igual es aprendida, porque usted cuando nace, no nace articulando. O sea, un bebé no nace diciendo mamá, papá, pacha, o tengo hambre, o quiero ir al baño. Por eso que esa habilidad de articular las palabras, usted la va aprendiendo conforme va creciendo. Entonces, eso es lo que diferencia de los animales, que la articulación sí la podemos desarrollar.
O sea, usted me está entendiendo ahorita lo que yo estoy explicando porque yo estoy articulando cada una de las palabras que yo estoy utilizando para poder explicarle el tema. A eso se refiere. Bueno, ahora tenemos el otro elemento que la principal ventaja de esto es la económica, ya que con unos cuantos fonemas podemos formar miles de monemas, o sea, palabras, y con estos últimos podemos formar infinidad de enunciados. Y vemos el ejemplo de las tres. Cuando se refiere a la economía de palabras, lo vemos en este ejemplo. Usted puede ver, tengo 3 letras que son las mismas letras en las 3 palabras. Entonces yo, solo cambiando una letra, que es lo que está en rosa, yo formo 3 palabras distintas. Entonces esto es economía de palabras porque no necesito otras 4 letras para formar otra palabra, otras 4 letras para formar otra, sino que con las mismas 3 que ya son como la base de cada una de ellas, al cambiar solamente una, que es la tercera, yo formo 3 palabras distintas. Entonces ahí estoy economizando, como dice ahí, tengo economía en cuanto al lenguaje y en cuanto a las palabras, que es lo que estoy explicando ahorita acá. ¿Se comprende lo que he explicado hasta el momento? Sí, no. Sí. Bueno, entonces voy a continuar. Ahora vamos con los fonemas para que les vayan quedando claros. Un fonema no es en sí un sonido, es solo la imagen mental que uno tiene. O sea, usted sabe, cuando tiene la letra A en su cabeza, o sea, la imagen mental usted la tiene en su cabeza, por eso cuando usted la ve plasmada en el cuaderno o en un enunciado, esa es la letra A, porque usted ya tiene la estructura mental en su cabeza de la letra A. Supongamos que a usted le hubieran dicho que la letra A es la U, por ejemplo. Ustedes de pequeño le dicen, mire, la letra esta que ves aquí, que es como una especie de semicírculo, esta para usted va a ser la letra A. Entonces usted se va a mentalizar este pequeño que esa es la letra A, y cuando se la vea va a decir, esta es la A, aunque sabemos de que no es la A, pero es porque todo va a ser mental en este aspecto. Entonces tiene que ver mucho con la imagen que uno tiene de las letras. El fonema P, por ejemplo, se distingue de los demás con los siguientes rasgos. Es consonante, es bilabial y es sorda. Cuando se refiere a consonante, porque sabemos que tenemos la diferencia entre vocales y consonantes. Ya vamos a ver más adelante la diferencia. Entonces, la primera diferencia que tiene la letra P es que es una consonante, no es una vocal. El segundo elemento es que bilabial. O sea, usted menciona P. Cuando usted dice P, usted puede ver que sus dos labios se unen y por eso se llama bilabial, P. Y cuando se refiere a sorda es a la pronunciación en sí, no es que no se escuche, sino que al momento de pronunciarla, o sea, su articulación no se abre mucho la boca, entonces a eso se refiere. Para entender mejor eso, vamos a ver un video. Bueno, primero voy a explicar esto. La fonología estudia los fonemas. Estos son siempre representados entre rayas verticales. Por ejemplo, aquí tengo la letra A, tengo la letra M y aquí tengo la letra K. Cuando yo vea este ejemplo, cuando yo lo encuentre así en cualquier lado, entonces voy a hacer referencia. Acá lo que me están representando es cómo se pronuncia cada una de estas letras. Y si usted puede ver el ejemplo, cada una va en plecas distintas. No están en plecas, o sea, no van plecas seguidas, sino que son plecas distintas para cada una. La fonética estudia las distintas realizaciones o ejecuciones de los fonemas, es decir, cómo se pronuncian cada una de las letras. Y las letras son representaciones gráficas de los fonemas. Por ejemplo, acá, como esto está entre plecas, entonces veo que eso hace referencia a un fonema. Pero si estas letras eran así y no estuvieran separadas por plecas, entonces serían solamente letras. Las letras se refieren a la grafía, es decir, cómo yo la escribo. Y el fonema se refiere a cómo yo la pronuncio. Es lo que explica acá, que las letras son representaciones gráficas de los fonemas, mientras que los fonemas es la pronunciación en sí de la letra. Por ejemplo, el fonema I lo representamos con la letra IE. Por ejemplo, acá I y la Y, ¿verdad? Tengo pico y pala, que son dos palabras, dos herramientas que utilizo a la hora de construir algo. Entonces usted puede ver aquí, como por ejemplo, pico. La letra I se pronuncia igual y aquí la letra I es la otra Y, también se pronuncia de la misma manera. Sin embargo, la grafía
que se refiere a la escritura es distinta. No es la misma. La pronunciación puede ser igual, pero la grafía no. Va, entonces vamos a ver acá, cuando ya tenemos los fonemas, voy a dejar de compartirles, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, pregunta, duda, comentario que tenga. ¿Pregunta? No. Va, ahorita voy a dejar de compartir la presentación, que ya me queda lo último, y voy a pasar a verles el video para que usted vea cómo se pronuncia realmente cada una de las letras del abecedario y nos quede más clara la parte esta de los fonemas. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el video. Y por favor, me confirma aquí en el chat si ya logra ver la presentación donde aparece un video de YouTube donde dice sonidos del abecedario. Sí, lo logra ver. Bueno, entonces voy a desconectar, ya lo dejé cargando para evitar que usted no lo que se escuche como trabado. Entonces voy a desconectar mi cámara y mi micrófono para que usted ponga atención al video y ahí pongamos cualquier elemento. Esta oportunidad vamos a conocer el sonido de las letras. Y acá tenemos A, B, S, O, V, E, F, R, O, silencio. I, L, Ñ, O, P, R, O, R, S, T, U, V, W, X, I, O, J. Bueno, ahí veíamos, de acuerdo al video como nos lo especifica, cómo es la pronunciación correcta de cada una de las letras. Esto que está haciendo en el video la muchacha hace referencia a la segunda articulación, que es la pronunciación adecuada de cada una de las letras. Usted puede verlo ahí claramente cómo lo va estipulando el video, ¿verdad? Entonces, a eso es cuando me refiero a la segunda articulación. Y el problema que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es que no pronunciamos correctamente las letras. Por lo tanto, tenemos el problema de ortografía, que a veces no sabemos que se escribe de una manera. Voy a dejar de compartirlo para compartir otra vez la presentación. No sabemos cómo se escribe de una manera, no sabemos cómo se escribe de otra manera. Y ya tenemos el problema que nos da. Por ejemplo, usted escucha hablar a alguien que es de España, que habla el idioma español, pero con el acento de España, usted va a ver que ellos sí logran como diferenciar, por así decirlo, la pronunciación de la S, la Z y la C.
Y usted puede, entonces los españoles, la Z la pronuncian de esta manera, la S la pronuncian de esta manera, y la C la pronuncian de esta manera. En cambio, nosotros en Latinoamérica, por lo general, sobre todo en nuestro país, la pronunciación la realizamos igual. Entonces nosotros pronunciamos la S igual, pronunciamos la Z igual, pronunciamos la C igual, y a la hora de escribirlo, por eso algunas personas se confunden, y en lugar de escribir con S algo, lo escriben con Z o lo escriben con C. Entonces ahí podemos ver esta información que aparece ahí para poder entender de una mejor manera. ¿Alguna pregunta sobre el video? Para poder explicar antes de continuar, porque ya de la presentación me faltan como 2 láminas y ya después puedo pasar a explicar la parte de la guía. No, todo claro. Bueno. Entonces vamos a pasar a la presentación. Si la logran ver de nuevo, ¿verdad? ¿Logran ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, bueno, entonces voy a terminar la presentación para pasar a la parte de la guía donde está la actividad y poderla explicar de mejor manera para que ustedes la puedan realizar en su casa. Ahí tenemos el ejemplo de lo que estaba explicando ella, eran los fonemas. Y ahí usted sabe que tenemos los fonemas vocales y los fonemas consonantes. Sabemos que en los fonemas vocales entra la A, la E, la I, la O y la U. Y que a su vez, lo veíamos el año pasado cuando veíamos lo de la poesía, estos se dividen en vocales abiertas o fuertes y vocales cerradas o débiles. Recuerde que las vocales abiertas son todas aquellas que al momento de pronunciarlas, la forma en que usted abre la boca es un poco más amplia a comparación de las otras dos. Y dentro de las vocales abiertas o fuertes tenemos la letra A, la letra E y la letra O. Y usted igual puede verse en el espejo, puede pronunciarlas cada una de ellas y va a ver que cuando menciona la A, la E o la O, la abertura que usted hace en la boca es un poco más amplia, por eso se denominan vocales abiertas o fuertes. En cambio, cuando usted dice la letra I y la letra U, la abertura que usted realiza es un poco menos a comparación de las otras tres y por lo tanto se denominan vocales cerradas o débiles. Haciendo aclaración de que no son cerradas porque usted no abra la boca, porque si no abre la boca entonces no se le entiende, no hay una articulación, sino que se llaman así porque al momento de pronunciarlas usted las abre menos que las otras tres, por eso están vocales cerradas y vocales abiertas, en este caso. Y tenemos después los fonemas consonánticos, que son todas las demás letras del abecedario que no son vocales. Y aquí tenemos los morfemas, que es lo que voy a explicar en la parte de la guía que aparece ahí para que usted lo pueda realizar. A ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los morfemas son unidades de primera articulación, tienen significado gramatical. O sea, los morfemas en por sí pueden ser las palabras en sí. Se dividen en dos, trabados, que estos dependen de un lexema, que el lexema usted lo puede dividir en 2 partes, que son afijos, se dividen en prefijos, que es cuando estos van antes de la palabra. Por ejemplo, repasar. El re es un prefijo que va antes de la palabra. Tenemos al final que tenemos librazo, tenemos la palabra aso, y tenemos infijos que son las que van en medio de la palabra. Por ejemplo, tenemos aquí venidero. Y aquí tenemos la palabra I y la E, que son las que van como en medio de la palabra, y esos son los infijos. De ahí tenemos los flexivos, que van detrás del lexema, como estudiaba. Y eso en su mayoría hace referencia a las conjugaciones de los verbos. Usted sabe cuando conjuga un verbo, las últimas palabras van cambiando y a eso se le llama flexible. Por ejemplo, cuando comienza usted el verbo jugar, por ejemplo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. La terminación de cada una de las personas gramaticales es distinta y a eso se refiere el lexema flexivo. También se definen en libres, que son palabras por sí mismas, como por ejemplo mar y pues. Son palabras monosílabas, por así decirlo, que no las puede separar porque solo tienen esa palabra como sí. Entonces, por lo tanto, si usted quiere hacer una separación, no lo va a lograr hacer porque la palabra no lo permite, porque son palabras monosílabas. A eso se refieren las libres. Y hasta aquí llega la presentación. ¿Alguna pregunta?
Antes de pasar con la otra parte, pregunta, duda, comentario que usted tenga, voy a dejar de compartirla. No. Vaya, como no hay preguntas, antes de pasar, tengo 16 personas conectadas. Antes de pasar a explicar la parte de la guía que correspondía ahí, necesito que abran su micrófono y voy a hacer 3 preguntas y les voy a explicar a cada uno cuáles son las preguntas y a ver si me las pueden contestar. Y después voy a pasar a explicarles el contenido. Así que voy a contar hasta 3 y van a encender sus cámaras. Quien no la haya encendido para 3, a esa persona le voy a preguntar. Entonces, les estoy viendo que enciendan su cámara, sus micrófonos todavía De la no, cámara. porque si no, se va a escuchar la interferencia. El micrófono ciérrelo, solo encienda la cámara. Vale. 1, 2, 3. Entonces voy a empezar con Keila. Ahora, si usted cierra la cámara, después va a seguir usted con la otra pregunta. Keila, ¿puede encender su micrófono, por favor? Keila. No sé si no me escucha. Vaya, ya. Keila Rivera, la primera pregunta va para usted. Vaya, si ya tenemos claro la primera y segunda articulación, cuando yo digo la palabra bienvenidos, por ejemplo, si yo digo la palabra bienvenido, ¿cómo usted puede identificar la primera y segunda articulación en esa palabra bienvenidos? Keila Rivera, por favor, me explica. Puede encender su micrófono y me dice, profe, así, o me dice, profe, no entendí, me lo puede explicar otra vez. Así que encienda su micrófono y me contesta. Keila Rivera. Pues yo no entendí. ¿No entendió? No. Vaya, vamos a preguntarle a otra persona. Vamos a ver. Roberto Martínez, Julio. ¿Puede usted distinguir en la palabra bienvenidos la primera y segunda articulación en esa palabra? ¿Me confirma, por favor? ¿Me abre su micrófono y me contesta? Sí, no. ¿Me escribe ahí? La primera Dígame, Julio, lo escucho. es la palabra misma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería entonces la primera articulación de la palabra bienvenidos? La primera articulación, Dígame. no sé. Vaya, usted dice que es la palabra misma, entonces, ¿cómo sería la primera articulación de bienvenidos? Si ya la estoy mencionando yo. Julio. Tampoco, Julio. Vaya, vamos a preguntarle a alguien más. Gabriel Castro. Puede encender su cámara o su micrófono y me contesta la pregunta. Si yo tengo la palabra bienvenido, ¿cómo puedo identificar la primera y segunda articulación con esa palabra? Gabriel Castro. Enciende su micrófono y me contesta. No sé, profe. No sabe. ¿Quién más? Maura. Maura Saraí. ¿Cómo puedo identificarlo? Encienda el micrófono y me contesta. Podemos identificar que bienvenido, la primera palabra que va es la B. La primera letra. Pero en la palabra bienvenido, ¿cuál sería la primera articulación? Bien. Solo bien. Ujú. ¿Segura? Sí, segura. Vaya, ¿alguien más? Ya puede cerrarlo. Gracias. Vamos a ver. Todos cerraron ya sus cámaras, entonces le puedo preguntar a cualquiera. Vaya, Oscar. ¿Me puede explicar usted cuál es la primera articulación en la palabra bienvenido y cuál es la segunda articulación? No sé, profe, no sé. No sabe. Vaya, voy a explicar yo esto y las otras dos sí ya me la tienen que contestar ustedes.
La primera articulación, como decía Julio, es la palabra en sí, solo que no la dijo. La primera articulación es bienvenidos. Es como yo articulo o pronuncio la palabra. Bienvenidos es la primera articulación. La segunda articulación es cuando yo ya comienzo a dividir la palabra bienvenidos en cada una de las letras. Tengo la letra B, por ejemplo, tengo la letra la letra I, bien. Y tengo la letra E, la letra N, la letra V, y ahí voy dividiendo cada una de las letras. Entonces, cuando yo divido cada una de las letras, ya estoy ante la segunda articulación del lenguaje, que es la pronunciación de cada una de las letras que conforman la palabra original. ¿Se comprendió ahora? ¿Sí o no? Sí. Vaya, ahora veamos. ¿Quién más le puedo preguntar? Donde está conectado Alvin. Con la palabra árbol, por ejemplo, identifíqueme usted la primera articulación del lenguaje y la segunda articulación del lenguaje con la palabra árbol. Encienda su micrófono y me contesta, por favor. Tampoco. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Vaya, ya abrió. Dígame, Alvin. Alvin, dígame. No sé. No sabe. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Con la primera y segunda articulación con la palabra árbol. ¿Quién me puede contestar? Nadie. Axel Aníbal, Ábalos, Vázquez, ¿me puede contestar esa pregunta? Dígame, Axel. No, ya le dije. No le escucho. No le escucho. Dígame, Nayeli. Entonces encienda su micrófono, Nayeli, y me contesta la pregunta. Que la terminación es, la primera es ar y después siguen los árboles, o sea, la terminación de cada letra. ¿Esa es cuál articulación? ¿La primera o la segunda? La segunda. La primera articulación, como les estaba explicando con la palabra bienvenido, cuando yo me refiero a la primera articulación, me refiero a la pronunciación original de la palabra. Por ejemplo, si yo pongo como ejemplo árbol, entonces cuando yo digo árbol, esa es la primera articulación de la palabra. La segunda articulación es cuando yo comienzo a dividir cada una de las letras que pronuncian árbol. Por ejemplo, sabemos que árbol es A, la R, la B, la O y la L. Esas 5 letras conforman la palabra árbol. Entonces, si yo digo árbol, es primera articulación. Si yo digo cada una de las palabras que conforman árbol, entonces estoy ya haciéndome referencia a la segunda articulación. ¿Se comprende? Sí, no, tal vez. Bueno, igual, ahorita voy a compartirles voy a compartirles la guía. Y por favor me escriben. Permítame que todavía no me sale. Les voy a compartir la guía y me dicen si la logran ver para hacer yo los 2 primeros ejemplos y que ustedes puedan realizar los demás. Ya estamos van quedando 8 minutos. Bueno, voy a compartir la guía. Y usted me avisa si la logra ver. Aquí me parece que sí. Ya logra ver la actividad donde dice ahí de que tiene que desglosar las palabras. ¿Me escribe? Sí. Entonces voy a hacer yo las 2 primeras palabras que aparecen ahí porque pertenecen al mismo nivel y usted va a realizar las demás en la parte de la guía cuando la esté realizando en su casa. Entonces me voy a pasar ahí y lo voy a ir explicando. Vale. Acá tengo los monemas, que es otro sinónimo de palabras, o sea, no se vaya a confundir, que cuando yo diga monema me refiero igual a como que yo dijera palabra. El lexema es
la raíz o el inicio de la palabra. El morfema es la terminación de la palabra. Y el fonema es cada una de las letras que conforman la palabra y por lo tanto, como se refiere al fonema, a la pronunciación de las mismas, yo las voy a ir escribiendo entre plecas. Voy a hacer el primer ejemplo. Para poder determinar la raíz de la palabra, cuando me refiero a palabras que son de la misma familia, por así decirlo, que se parecen, pero su terminación es distinta, yo me voy a ir a ver hasta dónde las palabras tienen las mismas letras, hasta el nivel o hasta donde las letras sean las mismas, ese va a ser el lexema. Por ejemplo, me vengo con la palabra tímido. Vengo yo que tiene 6 letras, igual que la palabra timidez tiene 7 letras. Pero las palabras son, en la palabra, las letras se repiten hasta la letra D. Por lo tanto, yo voy a determinar, que la raíz de la palabra llega hasta la letra D. Tímid, hasta la D. Entonces, por lo tanto, en timidez va a ser igual. Cuando me refiero al lexema, que es la raíz, siempre va a ser la misma cuando me refiero a las palabras de la misma familia. Tímid. Entonces, aquí ya tengo el lexema de ambas palabras. Tímid, porque hasta ahí llegan las letras iguales de las dos palabras, entonces esa va a ser el lexema o la raíz de la palabra. Entonces, el morfema o la terminación es cómo termina. Por lo tanto, voy que timi termina en O y timidez termina en EZ. Ya tengo las dos primeras terminaciones. Tímido y timidez. Entonces, este primer elemento de tímido y timidez es la primera articulación. Que esa primera articulación desglosa la palabra en dos partes. El lexema, que es la raíz, y el morfema, que es la terminación. Ahora, cuando yo tengo esto, me voy a pasar al fonema. Y el fonema es la pronunciación de cada una de las letras. Entonces, ahí yo ya entro en la segunda articulación. Y para ello, yo voy a ir poniendo las letras entre plecas. Entonces, tengo la palabra tímido. Por ejemplo, la T, cada una en plecas separadas, porque se refiere a la pronunciación de la letra. La I, aunque la I me quedó mayúscula. La I, de ahí tengo la M, de ahí tengo otra vez la en plecas individuales, no las voy a poner seguidas, porque entonces ahí ya dejo de tener, referirme a los fondos. Tengo la I, de nuevo, la M de nuevo, la I, la D, aquí yo tengo la E, y por último la letra Z. Y ya tengo resuelto las primeras palabras. ¿Se comprende? Sí. Uno dice que se me cayó, quizás se me cayó, pero ahorita no me di cuenta, pero ahorita ya puede ver, por ejemplo, acá usted va a sacar el lexema, que es la raíz, y el morfema, que es la terminación. Usted, para poder identificar la raíz, por ejemplo, si les voy a ayudar con las otras tres, solo que no las voy a escribir, solamente para que usted comience. Si usted tiene, por ejemplo, la palabra ratonera, tiene la palabra rata y tiene la palabra ratón, entonces usted va a ver que la raíz llega hasta la letra T, porque son las mismas letras que se repiten en las tres palabras. Entonces va a poner en lexema rat, o sea, R-A-T, en las tres. Y en morfema va a poner como termina, por ejemplo, en la primera va a poner onera, que es la terminación de ratonera. En rata va a poner la letra A, y en ratón va a poner solo on acá.
que es la terminación, y de ahí hace la separación en plecas acá, para hacer referencia a cómo se pronuncia cada una de las letras, y ahí ya tiene tanto la primera articulación como la segunda articulación. ¿Se comprende? ¿Me escriben ahí, por favor, si sí o si no? Sí. Sí, bueno, entonces voy a dejar de compartirlo. Y ya solo me queda despedirme, ya son prácticamente las 10 de la mañana. Si no hay ninguna pregunta, llegaría hasta acá. Igual voy a subir en la noche el video para que se lo pueda volver a ver si no le quedó claro algo. Y si no, igual ahí está, sabe que me puede escribir en mi WhatsApp y un número personal y yo le contesto cualquier pregunta. Entonces llegaría hasta acá. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos. Bueno, voy a dejar de grabar, permítanme. Que ya iba a cerrar y no he dejado de...